darle la bienvenida a todos los que se han unido ahora. Marilene, qué gusto verte por aquí. Iván, Jonathan, Félix, Enrique. Eh, Así que bueno, estoy feliz de que hayan llegado bastantes personas y vamos a partir de lleno compartiéndoles acá mi pantalla para entrar en el tema y para mostrarles un ejemplo pequeñito que preparé antes de estar aquí. Entonces, nuestro tema hoy tiene que ver con la gráfica. Ya muchas veces o en muchas ocasiones me ha tocado que muchas personas critican de Revit que la gráfica es mala, ¿cierto? O que los planos no se ven muy bien, y muchas veces yo les pregunto si en realidad será un problema de Revit propiamente tal, o será un problema de que muchas veces no entendemos cómo Revit puede organizar los elementos para nosotros lograr una mejor gráfica. Entonces, la idea es que hoy veamos como el origen, ¿cierto?, de cómo se organiza el tema gráfico en Revit, que ustedes conozcan ciertas partes del programa, para que puedan empezar a experimentar, ¿cierto?, y realizar quizá algunos cambios en la forma en que trabajan la gráfica actualmente. La idea quizá no es que les voy a enseñar muchas cosas nuevas, me voy a poner acá los anteojos para no quedarme piti, ¿cierto? La idea es que quizás no les voy a enseñar tantas cosas nuevas, pero quizás voy a ordenar un poco lo que ustedes ya saben, pero ordenarlo de una forma en que se entienda un poco mejor. Muchas veces dentro del uso de Revit aprendemos cosas un poco sueltas, como si quiero hacer esto tendré que ir a tal parte, o si quiero hacer esto otro tendré que ir a tal parte, pero no entendemos cómo se relaciona. Entonces, en ese tipo de cosas es la que nos caemos de repente al momento de tratar de setear algunas configuraciones. Entonces la idea, más que quizá enseñarles cosas nuevas en este ratito que vamos a estar juntos, es quizá ordenarles ese puzzle para que ustedes puedan entenderlo un poco mejor. Entonces, yo les puse aquí un esquema que en realidad les muestro a todos mis alumnos cuando vemos este tema de gráfica. Revit, tal como tiene un orden como programa que va de lo general a lo particular, también se ordena de esa manera en la gráfica. El orden, para que sepan a qué me refiero, es que, por ejemplo, nosotros en AutoCAD, ¿cierto?, nos organizamos por capas. Tenemos capas de información y esas capas les asignamos ciertas configuraciones, como pueden ser colores, espesores, si está prendida o apagada. En Revit no tenemos capas, porque obviamente trabaja de forma distinta con respecto a CAD, pero sí vamos a tener una organización que va de lo general a lo particular, y con esto me refiero a, primero, las categorías de elementos, las familias, los tipos y las instancias. Algo así como un resumen muy cortito, ¿cierto? Es que de general a particular vamos avanzando en el nivel de certeza que tenemos respecto al elemento. Cuando yo hablo de una categoría, estoy hablando de un conjunto de elementos en general. Por ejemplo, yo voy a decir muros, voy a decir puertas o voy a decir ventanas, pero yo no sé específicamente a qué tipo de muro me refiero, o a qué tipo de ventana me refiero, o a qué tipo de puerta. Entonces, cuando ya pasamos a las familias, comenzamos a acotar eso. O sea, dentro, por ejemplo, de la categoría muros, nosotros vamos a tener solo 3 familias de elementos, que son los muros básicos, los muros cortina y los muros apilados. Entonces ya empezamos a acotar y ya sabemos ciertas cosas respecto a ese elemento, como por ejemplo que la familia de muros básicos funciona en base a capas, la familia de muros cortina funciona en base a paneles y perfiles, y los muros apilados funcionan apilando en vertical varios muros básicos en el fondo. Una vez que avanzamos a los tipos, vamos a poder ver que podemos generar distintos, por ejemplo, dentro de los muros básicos, que sería la familia, distintos espesores de estos muros, y esos serían los tipos. ¿Ya? Entonces vamos categoría, familia, tipo, y voy avanzando en el nivel de certeza que sé respecto de ese elemento. Y luego llegamos a las instancias, que van a ser cada muro, por ejemplo, que yo tengo repartido en el proyecto, que tiene una ubicación espacial en ese proyecto respecto del origen, o sea, se referiría como a las coordenadas de ese elemento. Entonces, a pesar de que 2 muros pertenezcan al mismo tipo, puede ser que yo tenga más de un muro repartido en el modelo que sean iguales.
Dicho esto, ¿cierto? Que es el orden de Revit, en la gráfica nosotros vamos a tener este orden que yo les presento acá adelante. Lo primero que vamos a poder manejar va a ser el orden gráfico de las categorías, pero de todo el proyecto. Entonces tenemos acá dentro de la pestaña Manage el parámetro o herramienta Object Styles o estilos de objeto, y este orden va a ser el que me va a manejar la gráfica del proyecto entero. Eso quiere decir que si yo desde estilos de objeto le doy, por ejemplo, un color rojo a los muros, todos mis muros van a ser rojos en el proyecto en todas las vistas. Eso quiere decir plantas, cortes, elevaciones, 3D, en todos lados. Luego, si yo me voy al orden gráfico siguiente, va a ser el famoso Visibility Graphics, que yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen, porque es muy famoso su comando, que es BB, ¿cierto? O B corta, para que me entiendan mejor, o B chica, como les digo yo muchas veces, bromeando, ¿cierto? Porque una vez les comentaba y les decía VV, porque yo quería decirlo como la RAE me estaba diciendo que lo dijera, y entonces habían alumnos que apretaban V y no nos entendíamos nada en la clase. Entonces opté por decir V chica o V corta, ¿cierto? Bueno, este comando que es famoso va a administrar la gráfica de las categorías de elementos, pero ahora por vista. Eso quiere decir que si yo, en el orden anterior, que era estilos de objetos, les dije a los muros que fueran rojos, y en todo el proyecto son rojos, yo podría ir a una vista en particular, como por ejemplo un nivel, el nivel 1, o la vista de elevación sur, o lo que fuera, y decirle a los muros que fueran de otro color. Pero cambiarlo en este orden, ¿cierto? En el Visibility Graphics, no afecta a otras vistas, ¿ya? Entonces tenemos el estilo de objeto, que es por proyecto, y el Visibility Graphics, que es por vista. Y finalmente tenemos un estilo gráfico que podemos concederle a un elemento en particular. Por ejemplo, yo podría querer que en mi nivel 1, cierto elemento, como por ejemplo un pilar o un muro, se destacara por sobre el resto. Pero si yo lo cambio su orden gráfico en Visibility Graphics, va a pasar que va a afectar a toda la categoría de muros, ¿ya? Por lo tanto, puedo hacerlo a través de un orden gráfico que es por elemento. ¿Qué pasa con este orden gráfico por elemento? Que es solamente para ese elemento y solamente para esa vista, ¿ya? No vamos a poder repetirlo en otro elemento aunque sea similar, o en otro elemento aunque yo le haga match properties, o aunque yo tome ese elemento y lo copie. No se va a repetir ese orden gráfico porque es solo para el elemento que tocamos en esa vista en particular, ¿ya? Eso es de general a particular, por eso acá yo les puse abajo unas flechitas que van para mi derecha, ¿cierto? Ahora, en orden de quién va a primar gráficamente, o sea, quién se va a ver, digamos, el orden por elemento va a primar sobre el de vista y el de proyecto, y el orden de vista va a primar sobre el de proyecto. Entonces, ahora que están todos mareados y se quieren desmayar, vamos a verlo en el proyecto con un ejemplo para que justamente perdamos el susto de hablar este trabalengua que yo les he recitado todo el rato y que espero que me estén entendiendo, ¿ya? Yo tengo acá, hice algo súper simple, 4 ejes, 4 pilares, unas vigas y una losa o un piso, ¿ya? Entonces, yo les decía, el primer orden gráfico va a ser estilos de objeto, que lo encontramos en Manage o gestionar, si es que lo usamos en español, ¿cierto? Entonces voy a ir acá a Manage y voy a seleccionar acá, donde ustedes ven el círculo emergente en mi pantalla, estilos de objeto. Entonces voy a pinchar ahí. ¿Qué es lo que voy a encontrar acá? Justamente un cuadro que me muestra las categorías de Revit, ¿ya? Las categorías de Revit pueden ser de 4 tipos: de modelo, anotación, analíticas e importadas. Y son justamente las pestañas que ustedes ven aquí arriba en el cuadro, ¿ya? Entonces las categorías de modelo, por ejemplo, es todo lo que es tridimensional dentro del modelo, ¿ya? Por lo tanto, acá es donde vamos a buscar nosotros los elementos que se ven en este minuto en el 3D, ¿cierto?
Las categorías de anotación son las que son en 2 dimensiones. Las analíticas son ciertas propiedades que tienen algunos elementos que me permiten llevar esas propiedades a software de análisis posteriormente, ¿ya? Y las importadas generalmente son plantillas que uno puede traer, como por ejemplo podría ser un archivo de DK, ¿ya? Así como muy en general para no quitarnos mucho tiempo. Entonces, si yo por ejemplo veo que en mi modelo, ¿cierto? Tengo pilares de estructura en este caso, voy a buscar acá la categoría de esos pilares, que es Structural Columns. Entonces voy a pinchar la S en el teclado y me lleva directo a la S en las categorías, y voy a buscar Structural Columns, ¿ya? Si nos centramos en esta parte, ya voy a rayarles acá la pantalla, espero que no me quede tan chueco, ¿ya? Estamos aquí en Structural Columns, ¿ya? Y me dice que esta columna me está indicando el grosor de la línea en proyección. Y esta otra columna me está indicando el grosor de la línea en corte. Luego me están indicando el color de la línea y el patrón de esta línea, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere con una línea en proyección? A cuando nosotros vemos, ¿cierto?, el elemento en proyección, como por ejemplo en una elevación, ¿cierto? Ahí no vamos a ver la columna cortada, sino que la vamos a ver en proyección. Y en corte se refiere a cuando el elemento es cortado. Por ejemplo, en una planta yo paso el plano de corte al 1,20 m, ¿cierto? Y voy a ver las columnas más gruesas porque probablemente las esté cortando. Entonces, los espesores de línea dentro de Revit van del tipo 1 al tipo 16, siendo el 1 el más delgado y el 16 el más grueso. Estos grosores del 1 al 16 luego se traducen en grosores de línea, que vamos a ir al tiro para allá, ¿ya? Para que podamos unir todo esto. Entonces, lo que yo les recomiendo personalmente es que ustedes puedan ordenarse en un principio y decir, si mi línea más delgada es la 1 y la más gruesa es la 16, tengo un abanico de posibilidades donde me puedo mover, ¿cierto? Pero ¿qué tipos de línea voy a usar en mis planos, por ejemplo? La 1 obviamente va a ser la más delgada y va a ser la que puedo usar para elementos que están proyectados o que estén muy atrás dentro del modelo, ¿cierto? Y luego voy a escoger una línea que sea la que use en corte para elementos estructurales, por ejemplo. Yo podría decir que la línea 1 va a ser la más delgada y la 5, por ejemplo, va a ser la línea que voy a usar para todos mis elementos en corte, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría? En proyección le dejaría la línea tipo 1, ¿cierto? Pero en corte le pondría acá 5, ¿ya? Y vamos a cambiar el color para que se note lo que les estoy diciendo. Entonces, las Structural Columns voy a pinchar acá donde dice negro y voy a cambiarlas y las voy a poner en rojo, por ejemplo. ¿Ya? Y voy a darle acá OK. Entonces ustedes van a notar justamente que en el 3D, ¿cierto? Ya se empiezan a ver mis columnas de color rojo. Si yo voy al nivel 1, ya empiezo a ver también mis columnas de color rojo. Y si voy a una elevación, por ejemplo, la elevación norte, también las veo de color rojo. ¿Por qué? Porque yo alteré las propiedades, ¿cierto?, de las líneas desde estilos de objeto y por lo tanto voy a controlar ahí la gráfica de todo el proyecto. Por lo tanto, en todas las vistas se van a ver rojas. Además, en proyección, ¿cierto?, que es el caso de mi elevación norte, se ve delgadita la línea, ¿ven? Pero en el caso de si voy a la planta, voy a ver que ahora se ve mucho más gruesa, porque le dije que iba a ser el tamaño 5, ¿cierto? Entonces, también acá yo siempre tengo una premisa que le digo a mis alumnos, o dos, mejor dicho. Revit, primero, es súper exagerado con los espesores, ¿ya? Siempre ustedes los van a ver en la pantalla un poco más gruesos de lo que realmente se imprimen. Por lo tanto, mi consejo ahí es que ustedes puedan generar algún tipo de prueba cuando estén seteando esto, ¿ya? Y la segunda recomendación es que la gráfica que Revit trae por sí solo no se ajusta generalmente a lo que uno esperaría según los espesores de línea que trabajamos siempre con CAD.
Yo igual trabajé varios años con AutoCAD antes de conocer a Revit, ¿ya? Y trabajaba siempre con espesores definidos porque trabajaba en una oficina de ingeniería estructural dibujando planos de estructura, por lo tanto no era tan exigido el tema, ¿ya? Sé que en una oficina de arquitectura puedes tener muchos más espesores, pero ya en mi caso yo notaba que al comparar los espesores de, por ejemplo, esos planos con los que Revit trae por defecto, ya empezaba a ver que no cumplía muy bien y que salía mucho más, por decirlo de una forma, reventado de lo que yo esperaría. Entonces, ¿dónde veo eso? Voy a ir acá a Manage, ¿ya? Que va a ser nuestro mejor amigo para estas cosas, y voy a buscar configuraciones adicionales, y van a ver que si ustedes despliegan, van a encontrar acá los line weights, ¿ya? Que son los espesores de línea. Entonces, en los espesores de línea, ustedes van a encontrar acá desde el 1 al 16, que era lo que yo les comentaba, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en CAD muchas veces el sistema que se utilizaba, ¿cierto? Era el dibujo y luego uno seteaba los famosos CTB, que eran configuraciones de impresión. En Revit nosotros es como que tuviéramos ese CTB ya incorporado a través de este cuadro, ¿ya? Ese es como el ejemplo que les puedo dar. Y además los espesores de las líneas van a ser de cierta forma dinámicos, ¿ya? Porque quizá ustedes ya lo adivinaron ahora al mirar este cuadro, pero por ejemplo la línea 5 que nosotros escogimos para realizar el corte de los elementos estructurales, ¿cierto? Vamos a ver que en la escala 1 a 100, por ejemplo, va a tener un valor de 0,5 milímetros, lo que a mí igual me parece exagerado, ¿ya? Luego en 1 a 50 va a medir 0,7, en 1 a 20 va a medir 0,7 y en 1 a 10 mediría 1. Por lo tanto, ¿qué pasa ahí? Yo estoy en escala 1 a 100, ¿ya? Si yo cambio esto por una escala 1 a 50, obviamente mis espesores van a empezar a verse más delgados, ¿ya? Producto también de que el dibujo del plano es más grande, ¿ya? Entonces acá si yo me voy al 1 a 10, por ejemplo, ya empiezo a ver esto de una forma más, como me gustaría más que se viera, ¿cierto? Entonces, acá ya hemos visto, resumiendo para pasar como al siguiente tema, ¿cierto? Hemos visto que Revit tiene un orden de general a particular, proyecto, vista, elemento. Hicimos un ejemplo a través de estilos de objeto que era poner las columnas rojas y con cierto espesor, ¿ya? Y ahora vamos a ir adentrándonos en el Visibility Graphics, ¿ya? Pero antes de eso, es importante saber que la vista obviamente va a tener una escala y va a tener un nivel de detalle gráfico, ¿ya? Esto se refiere netamente a lo gráfico, no a la información, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? Si yo pongo mi plano 1 a 100, por ejemplo, perdón, 1 a 100, ¿cierto? Y veo que al lado, en mi botoncito que dice Detail Level, ¿cierto? Estoy en un nivel de detalle fino. Lo más probable es que mi plano se reviente de cierta forma, por decirlo así, ¿cierto? Porque esa escala es una escala pequeña y el nivel de detalle que estoy poniendo es fino, ¿ya? Siempre yo les digo este ejemplo. A mí me pasaba que cuando trabajaba en CAD, hay veces que uno estaba dibujando como el marco de la ventana mucho rato, así como con todas las vueltecitas, súper detallado, ponía los pernos, todo, y de repente imprimía el plano y eso que me había tomado 2 horas o lo que fuera de tiempo, era un punto negro. ¿Por qué? Porque a la escala que lo estaba imprimiendo probablemente no soportaba ese nivel de detalle, ¿ya? Entonces una escala 1 a 100, que es una escala pequeña, nos convendría más que esto estuviera en un nivel de detalle bajo para poder setearlo, porque es el nivel de detalle que puede soportar. Si yo lo voy a empezar a poner 1 a 50, yo diría que todavía está un poco exigido, podría empezar a poner un detalle más fino, ¿ya? Que me empieza, si ustedes se fijan acá, a mostrar las capas del tabique y todo eso, porque desde esa escala hacia arriba, la 1 a 20, la 1 a 10, la 1 a 25, ya van a ser capaces de soportar mayor nivel de información porque el dibujo es más grande, por lo tanto puedo dar un nivel mayor de detalle geométrico, ¿ya? Entonces eso por un lado. Entonces ahora,
Ya vimos, ¿cierto?, que en el estilos de objeto, ¿cierto?, perdón, teníamos un nivel, o sea, habíamos puesto las columnas en rojo, ¿cierto? Y eso me afectaba todo el proyecto. Entonces, veamos ahora qué pasa con el Visibility Graphics, ¿ya? Vamos a apretar el famoso B corta, B corta, B corta, B corta, ¿ya? Y esto, si se fijan, es el mismo cuadro que vimos en estilos de objeto, solamente que se agrega una pestaña que se llama filtros. ¿Qué voy a tener acá? Las categorías de Revit. Entonces, si yo busco Structural Columns, ¿cierto? Por aquí, voy a poder controlar la gráfica de la categoría columnas o columnas estructurales, ¿cierto? ¿En qué? En proyección y en corte, ¿ya? Ahora, en proyección, ¿me conviene cambiar algo en esta vista? Probablemente no, porque es una vista de planta donde yo no voy a ver la columna en proyección. ¿En qué la voy a ver? La voy a ver cortada. Por lo tanto, los cambios debiera hacerlos en esta parte del cuadro, donde me dice línea y patrón, ¿ya? Entonces, supongamos que yo quisiera que solo en esta vista, ¿cierto?, se viera la columna de otro color, por ejemplo, azul, ¿ya? Entonces me voy acá a la línea, digo override, que es sobreescribir, y voy a cambiar el color. También podría cambiar el patrón y podría cambiar el espesor, ¿ya? Voy a cambiar acá el color a azul, le digo OK, OK, ¿cierto? Y ahora esta columna es azul, pero si ustedes se fijan, voy a cerrar aquí, ¿cierto? Y voy a WT para que se me divida la pantalla. Si ustedes se fijan en la elevación, sigue siendo roja la línea, porque en estilos de objeto, que es el que controla la gráfica de todo el proyecto, las columnas siguen estando en rojo. En cambio, en la planta del nivel 1 yo la cambié y la puse azul, ¿ya? Entonces, tenemos que ir siempre fijándonos, ¿cierto?, en cuál es el orden que tengo en estilos de objeto y qué cosas quiero controlar por vista. O sea, qué cosas me sirven que estén a lo largo de todo el proyecto y qué cosas me sirve que esté solo en una vista en particular, ¿ya? Entonces, si yo ahora quisiera que mis columnas volvieran a ser de color negro en todo el proyecto, ¿ya? Supongamos que queremos configurar un poco la vista del nivel 1, tendría que primero anular la orden que le di en el nivel 1, ¿cierto? B corta, me voy a Structural Columns y voy a pinchar donde puse la línea azul y le voy a decir acá limpiar los overrides, ¿cierto? OK, OK, y deja de ser azul. Y para que ahora dejen de ser rojas, tendría que ir a estilos de objetos. O sea, me voy a Manage, Object Styles, ¿cierto? Busco Structural Columns y cambio acá de rojo a negro, ¿ya? Ahora, para que se viera mejor, ¿cierto?, esta vista, tendría que configurar el espesor de la línea del tamaño 5, ¿cierto? Entonces me voy a Manage, digo configuración adicional y selecciono espesores de línea. Y supongamos que en una escala 1 a 50 yo podría querer que la línea 5, ¿cierto?, se viera de 0,5. Yo la dejaría aquí de 0,5. Entonces, si le digo OK, ven que ya comienza a tomar otro espesor distinto. De hecho, podríamos ponerle un poquitito menos. Pensando en lo que yo les decía de que Revit es un poquito exagerado, ¿ya? Pero podríamos ponerle acá 0,45. A ver si me... Ya. Yo diría que ahí para una escala 1 a 50 o quizá un poquito menos, 0,4, pero ahí cada uno podría ver, ¿cierto? Ahora, dentro de dentro del muro, por ejemplo, me pasa acá que el tabique también se explota la gráfica porque tiene capas, ¿ya? Es un tabique que, si yo se los muestro acá, está configurado con 3 capas, ¿ya? Una aislación de 6 y 2 volcanitas de 1.5. Entonces, en este caso, como yo no tengo otros muros, podría bajar el espesor del muro directamente desde el Visibility Graphics, o sea, hacer B corta, ¿cierto? Buscar los walls, que son los muros, ¿cierto? Y decirle acá en líneas de corte, ¿cierto?, que fuera de espesor
Si al otro le pusimos 5, podríamos ponerle 3. Ok, ok, ¿ya? Y si se fijan acá no me cambió mucho la gráfica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque debe estar con un espesor súper gordo la línea tipo 3 en corte. Entonces me voy de nuevo a los line weights, ¿cierto? Tengo que mirar la escala 1 a 50 en el espesor 3. Y claro, está a 0,35. Podríamos incluso haberle puesto acá, haber cambiado por 0 y algo, ¿cierto? Pero esto es muy importante que ustedes lo configuren en base como a un concepto que tengan. Entonces, en este caso yo lo voy a cambiar porque tenga una línea tipo 2, por ejemplo. Entonces voy a ir acá y voy a buscar muros y voy a poner que la línea en corte, ¿cierto?, sea tipo 2. Entonces ahí ya empieza a ser más delgado y si se fijan, ya empieza a aparecer que aquí hay una capa y aquí hay otra capa, ¿cierto? Ya, ahí hay que tener ojo porque si yo tuviera un muro estructural, como yo estoy sobreescribiendo a la categoría muros, todos agarrarían el espesor 2. ¿Se entiende? Entonces, de repente tendríamos la necesidad de generar un filtro para los tabiques para que se vean de distinto espesor que un muro estructural, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahora, una pregunta que me hacen mucho generalmente es, ¿cómo bajo el espesor del hatch? Porque si se fijan en esta parte, ¿cierto? La columna tiene un espesor como de concreto, pero con triángulos y puntitos bien gruesos. Entonces podríamos igual configurar eso, ¿ya? Pero tomando en cuenta que el hatch o el patrón de corte en el fondo en los elementos o el patrón de superficie siempre va a tomar el espesor más delgado que es la línea 1. Entonces yo tendría que revisar el espesor de la línea 1 en escala 1.50 para poder configurar esto. Entonces iría nuevamente a Manage, ¿cierto? Configuraciones adicionales, espesores de línea, y el tipo de línea 1 en escala 1.50 está en 0.18, ¿ya? Entonces probablemente si le pusiéramos 0.1, por ejemplo, ya bajaría un poco, ¿ven? Cómo va bajando ahí. O en mi caso, generalmente los hatch los dejaban muy finitos, ¿ya? A no ser que se necesitara que fuera más grueso, entonces podríamos dejarlo en 0.05. ¿Recuerdan esa línea del K? Y entonces ahí tengo un hatch mucho más fino, ¿cierto? Y quizá podría editar el patrón para que estuviera más juntito, ¿cierto? Y se viera mejor. Entonces ahí, si se fijan, ya se ve gráficamente mucho mejor que la primera visión que tuvimos de la planta, ¿cierto? Ahora, hay un orden, yo les comentaba, que me deja sobreescribir un elemento en particular. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, destacar el pilar que está en 2 con B, ¿cierto? En el eje 2 con B, ¿podría hacerlo a través del Visibility Graphics? Probablemente, o sea, no probablemente, no podría hacerlo, porque si me voy a sobreescribir en el Visibility Graphics, ¿cierto? Voy a sobreescribir la categoría completa de las columnas. Por lo tanto, me va a cambiar todos los pilares. Entonces, si yo quisiera solamente sobreescribir uno de ellos, podría hacerlo con el orden gráfico por elemento. Entonces, podría tomar este pilar, le doy botón derecho y le digo acá Override Graphics in View o sobreescribir gráficos en vista por elemento. Y se me va a desplegar un cuadro que es bastante grande porque resume en el fondo todo el Visibility Graphics ahora en un cuadro vertical. Entonces voy a buscar acá, ¿qué cosa? La línea de corte, ¿cierto? Le doy ahí y puedo cambiar el patrón de la línea, eso se refiere a si es continua, segmentada, de puntitos, de lo que ustedes quieran, el color, ¿ya? Y el espesor. Entonces supongamos que yo quiero que se vea de color verde, ¿ya? Y no quería cambiar el tipo de línea. Ahí le digo aplicar y entonces solo esta columna se ve verde, ¿cierto? Si la veo acá en el modelo 3D, por ejemplo, no se ve verde ninguna de las columnas, ¿cierto? Porque es solamente para ese elemento, ¿ya? Y ninguna de sus otras compañeras se ve verde tampoco, aunque yo la tomara y le dijera acá copiar, ¿cierto? Y la copiara hacia el lado, tampoco va a ser verde.
porque solamente se aplica en el elemento que yo seleccioné, en la vista que yo seleccioné. Entonces, no va a aplicar para ningún otro elemento. ¿Ya? Entonces, ahora, supongamos que yo quiero que en esta vista, ¿cierto? En la 1 a 50, voy a devolverme a la vista de pestañas, así. Yo quisiera que mis columnas estén, ¿cierto? Ya tengo la línea ajustada del color, o sea, en el espesor, ¿cierto? Pero yo quisiera que el hatch fuera gris, ¿ya? Y también el hatch de los muros fuera gris. Entonces, me voy a Visibility Graphics, ¿cierto? Me voy a las columnas primero, en Structural Columns. Le digo acá, corte, ¿cierto? Patrón ahora, porque quiero que el hatch sea de otro color y no la línea. Entonces, el hatch quiero que sea gris, por ejemplo. ¿Ya? Ok. Y quiero que el muro, ¿cierto? En muros, también el patrón sea con una línea gris. ¿Ya? Le digo acá ok, ok, ¿cierto? Y ahí me cambió, ¿ven? Probablemente se ve muy clarito, ¿cierto? Pero tiene acá el patrón de la columna, acá también, acá se ve un poco mejor, ¿cierto? Acá también, y en el muro se ve así, ¿ven? Quizá también podría agregarle, ajustar un patrón que fuera más tupido, ¿cierto? Pero yo quiero ahora aplicar esta misma configuración en otro piso, ¿ya? Este modelo no tiene otro piso, así que lo vamos a hacer rápidamente. Voy a seleccionar todo esto, todo lo que tengo acá. Voy a hacer control C y lo voy a pegar alineado al nivel 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría si yo en el nivel 1, que tengo este orden gráfico, quisiera aplicarlo también al nivel 2? ¿Ya? Las cosas que están por estilos de objeto no es necesario que las vuelva a setear, porque son para todo el proyecto. Pero sí, lo que puse a través de B corta, tendría que volverlo a hacer porque es por vista. Entonces, lo que puedo hacer es crear una plantilla de vista, que son los famosos View Templates. ¿Ya? Entonces le digo acá, View, ¿cierto? Voy a View Templates y le digo crear un template a partir de la vista actual, o Create Template from Current View, ¿ya? Y Revit me dice ponga un nombre. Entonces yo le voy a poner a este template, ¿cierto? Plantas, por ejemplo, 1 a 50. Le digo OK. Y va a quedar guardado con todo el resto de las plantas aquí, ¿ya? La gracia que tiene una plantilla de vista es que no solo me va a copiar el Visibility Graphics, sino también la escala, el nivel de detalle, el plano de corte, si es que así lo queremos. Ven que aquí al lado tiene un botoncito que dice incluir, entonces podríamos querer incluirlo o no, ¿ya? Y el famoso Visibility Graphics está aquí, en todas estas pestañitas que dicen BG, ¿ya? Entonces yo le digo, ok, si ahora me voy al nivel 2, ¿cierto? Puedo ir a las propiedades, buscar el parámetro ViewTemplate que está acá en el subgrupo Identity Data, ¿ya? Y dice que no tiene asociada ninguna, por lo tanto yo puedo pinchar aquí y le digo plantas 1 a 50 y va a quedar con los mismos criterios gráficos que la anterior, ¿ven? Los hatch son grises, el del muro igual, ¿cierto? Los espesores los dimos a través de Manage, entonces no tengo que volver a gestionar eso, ¿cierto? Pero si se fijan, la columna que estaba de color verde acá no está, ¿cierto? De color verde. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, porque sobreescribirlo por elemento solamente funciona para ese elemento en esa vista en particular y no va a funcionar para el resto de las otras vistas del proyecto. Ya, entonces, recapitulando, la idea de ordenar esto es que ustedes sepan que todo lo que configuren a través de estilos de objeto va a ser para todo el proyecto. Sin embargo, lo que configuren a través del Visibility Graphics solo funciona en una vista en particular. Por lo tanto, ahí nuestro mejor amigo van a ser los View Templates, porque yo puedo ir trabajando series de planos que tengan las mismas plantillas, ¿ya? Por ejemplo, los planos generales tienen ciertas plantillas, ¿cierto? El plano
no sé, un detalle de departamento 1 a 20 tiene otra plantilla, las elevaciones tendrán otra plantilla y podemos ir gestionando la gráfica por cada una de las vistas, ¿ya? Pero a la vez, ¿cierto? Dejar con la misma gráfica todas las elevaciones, no sé si ahí me van a entender. Y finalmente podemos cambiar ciertos aspectos de un elemento en particular con la herramienta sobreescribir por elemento. Ahora, eso es importante dejar en claro que no es una herramienta que se utilice generalmente mucho ni para todo. Es una herramienta que se utiliza cuando el cambio que tú quieres generar es muy particular, o sea, solamente lo vas a usar en ese elemento y probablemente no se vuelva a repetir para el resto, ¿ya? Y otra cosa que les quería dejar en este webinar, ¿cierto? Es algo que nos permite corregir muchas veces algún errorcito gráfico que se nos presente en el plano, ¿ya? Pero que también es para utilizar en determinadas ocasiones y no todo el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, si yo quisiera acá, ustedes se fijan, tengo acá un piso, ¿ya? Esta es una losa, y acá tengo unas vigas, ¿ya? Y si se fijan en las vigas, estas vigas están en el cielo del piso 1, ya. Entonces supongamos que yo acá no quisiera ver esta línea, por ejemplo, la línea de separación entre el piso y la viga. Una opción sería unirlos con join, ¿ya? Que es como unir la geometría del piso con la viga. Pero hay algunas ocasiones, muy pocas, en que el join o no toma o simplemente no puedo hacerlo y necesito corregir solo una línea, ¿ya? Entonces ahí viene el famoso Lineworks, ¿ya? Si yo me voy acá a Modify, van a ver que hay una herramienta aquí que se llama Linework, que el comando es LW, ¿ya? Me permite sustituir una línea del modelo por otra línea que yo haya creado. Entonces, si yo aprieto LW, voy a tener acá los line style que están cargados en mi proyecto, que si ustedes no saben, nosotros podemos agregar una línea de un color determinado, con un patrón determinado. Eso se puede agregar dentro de Revit. Entonces, en este momento puedo elegir de las que se encuentran ya creadas o podría incluso crear una según mis necesidades. Entonces voy a escoger, por ejemplo, la línea segmentada para que se note el cambio. Entonces voy a poner acá Hidden Lines, ¿ya? Y yo podría corregir, por ejemplo, esta línea de acá. Ahora, probablemente tenga que usar el comando 2 veces porque acá está la línea de la losa y de la viga. Por lo tanto, voy a tener que sobreescribir ambas. Entonces voy a pinchar aquí una vez, otra vez, y ahí me quedó la línea segmentada. ¿Ven? A pesar de que en cualquier otra parte esté puesta de otra forma esa línea, puedo corregirla en ese momento en particular, ¿ya? Y eso también sirve en determinadas ocasiones cuando necesitamos corregir algo que es pequeño y que no queremos que intervenga en el fondo en el resto de las vistas o los elementos del proyecto, ¿ya? Bueno, hemos estado acá con esta explicación unos 30 minutos más o menos, un poquito más, ¿ya? Y podríamos seguir porque este tema gráfico es bastante complejo, ¿cierto? Para configurarlo la primera vez, o sea, la primera vez que ustedes lo hagan desde una plantilla que no tiene ningún tipo de trabajo y quieran configurarlo la primera vez, se les va a tomar bastante tiempo, pero una vez que ya lo hagan, ¿cierto? Pueden incluirlo en su plantilla de proyecto o pueden traspasarlo a otro proyecto. Por ejemplo, si yo digo, este proyecto que hice me quedó súper bien, me encanta la gráfica y todo, que lata volver a repetir todo eso, ya ni siquiera se van a acordar probablemente. Entonces en Manage tienen acá una opción que es transferir los estándares de proyecto. Y ustedes pueden transferir estos espesores de líneas o las plantillas de vista a otro proyecto, ¿ya? Entonces, no se los voy a mostrar ahora porque tendríamos que tener otro proyecto abierto. Ahí alguien me está hablando por el chat, que no lo encuentro. Ah, ya. Voy a leer al tiro tu comentario, Sergio, ¿ya?
Pero básicamente la idea es que si ustedes abren un proyecto nuevo, ponen transferir estándares de proyecto, ya en este caso no me va a resultar porque no tengo otro proyecto abierto, escogen el proyecto desde el que quieren transferir y escogen lo que quieren transferir. Y pueden transferir varias cosas, pero entre ellas de lo que hemos estado hablando, los espesores de línea o las plantillas de vista y ese tipo de cosas. Entonces no tendrían que volver a hacer ese trabajo, sino que desde la primera vez que lo hacen ya lo pueden reutilizar. Entonces acá me dice Sergio Miranda, que está presente, ¿cierto?, hoy con nosotros, me dice, me parece que lo que tú planteas es muy interesante, muchas gracias, y poco utilizado, es verdad. En mi caso, como BIM Manager, sugerimos a las oficinas crear el libro de estilo, el que contiene todas las feasibility templates, pero además todos los otros estándares como nomenclatura de planos, fuentes, anotaciones, etc. Sí, efectivamente, como dice Sergio Miranda, me parece súper interesante lo que nos dice porque efectivamente, cuando uno realiza una implementación BIM, ¿cierto? Vamos a tener que tener en claro que vamos a tener que responder a estándares que son externos, como por ejemplo, mi oficina que esté participando en un proyecto público tendrá que responder al estándar BIM para proyectos públicos, ¿cierto? Pero también vamos a tener que responder como trabajadores, entre comillas, a estándares internos, que son la forma en que mi grupo de trabajo va a trabajar de forma interna y cómo va a relacionarse con otros grupos de trabajo. Y dentro de eso es muy importante que esas reglas o estándares que nosotros fijamos de forma interna queden plasmados en alguna parte, en un documento, en un video, en lo que estimemos conveniente, porque si el día de mañana llega otra persona a trabajar a la oficina o necesito hacer una rotación entre los equipos, ¿ya? Es importante que esa persona que llegó nueva sepa cómo tiene que trabajar, ¿cierto? Y hacer una especie como de inducción a esa persona para que respete los estándares internos. Y también, si el día de mañana queremos rotar, por ejemplo, los equipos de trabajo, no vamos a poder hacerlo si todos los equipos trabajan distinto, que era un poco lo que me pasaba a mí en una oficina de arquitectura que trabajaba antes. Todos los equipos trabajaban según el jefe de proyecto que tenía ese equipo y la forma en que estaba acostumbrado a trabajar ese jefe de proyecto. Entonces, cuando uno lo cambiaban de equipo, era por lo menos una semana de acostumbrarse a cómo trabajaba el otro jefe de proyecto porque no trabajaba de la misma forma que el anterior. Entonces, es súper importante lo que nos plantea Sergio, y es una recomendación constante que yo hago a todos los que quieren trabajar con esta metodología, porque como ustedes pudieron ver o percatarse en lo que yo les traté de comunicar hoy, ¿cierto? No basta solo con saber apretar botones dentro del programa, sino hay que entender el orden y hay que ser ordenado. Entonces, es muy importante que esas cosas queden escritas para que las personas se puedan acostumbrar, ¿cierto?, a ir respetando ciertos estándares internos. Así que me parece muy bien lo que nos plantea acá Sergio. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, si tienen alguna pregunta para Magdalena de cómo funciona el diplomado de repente, o alguna pregunta particular de algo que les haya sucedido, que quisieran saber. Les agradezco a todos desde ya la asistencia, porque habemos varios. Que Mauricio me dice lot, pero ¿qué quieres saber respecto del nivel de desarrollo? Puedes encender tu micrófono, creo, si quieres hablar. Las plantas, ¿sí? ¿Alguien? ¿No? Ya. Respondiéndole a Daniel Salcedo, que me dice, las plantillas de vista también se pueden exportar. Me refiero a las configuraciones. Más que exportar, se pueden traspasar, como yo te decía. O sea, por ejemplo, si yo tengo esta configuración, ¿cierto? Donde creamos una plantilla, lo voy a guardar en mi escritorio
en alguna parte del escritorio. Y le voy a poner proyecto 1, tal cual, ¿ya? El proyecto 1 ya existe, no me sirvió. Entonces, ya lo había hecho esa mala práctica con alguien. Entonces, pongámosle webinar gráfica, ¿ya? Entonces, recuerden que nosotros creamos una plantilla, ¿cierto? En este proyecto, que se llamaba Plantas 1.50. Si yo ahora abro un nuevo proyecto, ya con la plantilla de arquitectura, por ejemplo, no recuerdo si el proyecto tiene que estar cerrado, ¿ya? Así que puede pasar. Voy a Manage y le digo acá transferir estándares de proyecto y me dice desde dónde va a copiar, ¿cierto? Y acá me aparece el proyecto webinar gráfica, ¿cierto? Y tú puedes traspasar todo lo que esté en este listado. En este caso yo solo quiero los view templates, ¿cierto? O los view templates y los line weights, que era lo que estábamos viendo. Entonces le digo acá seleccionar ninguno, ¿ya? Y voy a buscar específicamente los line weights, que son estos, y voy a buscar los view templates para que funcione, ¿cierto? Le digo OK. Y acá probablemente me pregunte si quiero sobreescribir todo o solo lo nuevo. En este caso sería solo lo nuevo porque ambos partimos de la misma plantilla, pero queremos traspasar lo nuevo que creamos. Entonces solo lo nuevo. ¿Ya? Y si ahora me voy aquí a Manage, a View, ¿cierto? View Templates, Manage View Templates, van a ver que aquí está la plantilla que habíamos creado en el otro proyecto y que se traspasó para acá. Entonces, si tú habías creado un estilo de línea que utilizaste en alguna cosa en particular, tendrías que también traspasarla, digamos. ¿Ya? A ver, también Mauricio me pregunta, Mauricio Palacios, por el LOD, ¿cierto? Y acá aclarar como un poco este concepto, que en el estándar nuestro, por lo demás, es nivel de información o NDI, ¿ya? El LOD se refiere a un nivel de desarrollo, que proviene de la conjunción de dos conceptos, que es el level of detail y el level of information, ¿ya? O sea, el nivel de detalle gráfico y el nivel de información, que es lo mismo que plantea el NDI, porque el NDI es el nivel de detalle geométrico y no geométrico de un elemento, ¿ya? Entonces, acá, como estamos viendo el tema gráfico de forma aislada, o sea, solo estamos viendo lo gráfico, no estamos viendo la información, lo único que tú podrías setear es qué nivel de detalle tiene tu vista. Y ahí generalmente se va de bajo a fino directamente, porque el medio es como no es ni chicha ni limonada, digamos, entonces como que no se utiliza mucho, ¿ya? Ahora, eso depende igual de las familias que tú estés utilizando. Por ejemplo, en el caso del muro, como es una familia de sistema, ya viene configurado eso. Si tú le dices nivel de detalle bajo, es que acá tengo una plantilla, entonces si le digo nivel de detalle bajo, el muro no muestra las capas, pero si le digo fino, sí las muestra, ¿ya? Entonces, ahí va a depender, o sea, te puede aportar en temas de level of detail solamente, no en nivel de información. Pero no va a ser nada más que eso. Ahora, en caso de familias de inserción, como por ejemplo las puertas, ¿ya? O familias cargables, va a depender de la persona que modeló esa puerta, si es que le dio distintas configuraciones dependiendo del nivel de detalle, ¿ya? Hay puertas que, por ejemplo, yo he modelado que en el nivel de detalle bajo se ven casi como un triángulo, y en el nivel de detalle fino ya se ven con el marco, con la apertura y todo eso, pero eso depende de la persona que la modela, ¿ya? No necesariamente todas las puertas se ven así, o todos los elementos cumplen con esos criterios, ¿ya? Se me perdió de nuevo el chat, a ver, por aquí. Ya, después me dice Jonathan Medel, súper interesante, creo que tendré que aplicar mucho tiempo para configurar la visibilidad para la oficina de ingeniería sanitaria donde trabajo, pero con lo que mostraron acá me puedo hacer una introducción de los pasos a considerar para ir logrando el resultado más óptimo. Se agradece la charla. Bueno, muchas gracias a ti, Jonathan. Efectivamente, en un principio va a tener que invertir mucho tiempo, pero
recuerda que todo lo que inviertas ahora va a ser ganancia después, porque eso lo puedes seguir reutilizando y no tienes que volver a configurarlo nuevamente. Mauricio me dice, caso puntual, los mecánicos ponen todos los ejes hasta de los pernos. Si hago el plano de arquitectura, quiero solo los ejes principales. ¿Cómo separo los ejes de principales y secundarios? Ya. Y Sergio me dice LOD, LOI o NDI en nuestro estándar y otros definen normalmente en el web. Ya. Entonces, Mauricio, yo creo que ahí dependería como de la forma de trabajar de ese lugar en el fondo. Por ejemplo, podría ser que tú dijeras, voy a utilizar la herramienta eje solamente para los ejes principales del proyecto o que ordenan el proyecto, y luego los secundarios, que son, por ejemplo, para indicar los ejes de pernos, podrían ser líneas que tuvieran la misma configuración gráfica de un eje. Incluso podrías ahí ajustar el patrón de la línea para que fuera y se viera mejor, ¿cierto? Porque si la línea es muy cortita, de repente ni siquiera se va a ver bien con el patrón del eje principal, ¿ya? Ahora, en cuanto a los ejes, les podría mostrar algunas cosas de cómo se configuran gráficamente, porque no es como tan fácil, ¿ya? O sea, no es que sea difícil, es que no es como tan directo como uno creería. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá este eje y voy a editar tipo, ¿cierto? Ya, también podrías hacer esto, crear dos tipos de eje diferentes. O sea, si tú te fijas acá, tienes la opción de duplicar. Tú podrías crear los ejes que pones como secundarios como otro tipo de eje. También podrías hacer eso. Simplemente poniendo duplicar y le cambias la configuración de lo que tú quieras. Entonces, muchas veces las oficinas de arquitectura queremos, por ejemplo, que los ejes sean grises o quizá que sean de un color para mostrar cierta cosa. Entonces, es un poquito complejo porque se configuran de distintas partes, las distintas partes del eje, ¿ya? La línea se configura desde editar tipo. Entonces, si ustedes van acá al donde dice End Segment Color, ¿cierto? Me aparece aquí negro. Entonces, yo podría cambiar acá a que fuera, por ejemplo, este rojo oscuro, ¿ya? Y ahí, si se fijan, la línea de mi eje cambió, ¿cierto? Ahí está, rojo oscuro. Quizá debía haberle puesto un rojo más, que se notara más. Por ejemplo, ese. ¿Ya? Entonces ahí la línea se ve roja, pero eso no agarra la pelotita del eje, ¿cierto? Entonces, el círculo del eje se llama grid head o cabeza de eje en el fondo, y eso van a tener que irlo a cambiar a estilos de objeto. Entonces, si ustedes van a Manage, seleccionan estilos de objeto, dijimos que habían categorías de modelo, anotación, analíticas importadas, ¿cierto? El eje es un caso especial porque a pesar de ser un plano de trabajo como tridimensional, se administra de las categorías de anotación, ¿ya? Eso no sé por qué Autodesk lo decidió así, y bueno, entonces tendría que ir acá a Annotation Objects y buscar donde dice Grids, ¿cierto? Y me aparece acá Grid Head, ¿ven? Entonces, la cabeza del eje tiene un espesor 1 y está de color negro. Entonces yo lo voy a poner ahí rojo, ¿cierto? Ok, y ahí cambió la línea. Pero si yo quisiera que cambiara el texto también, entonces ahí tendría que ir a editar la familia que está utilizándose para etiquetar ese eje. Entonces, si yo me fijo acá en editar tipo, ¿ya? El eje está llamando al símbolo mGridHeadCircle. Entonces yo lo que tengo que hacer es ir al árbol de familias, ¿ya? Perdónenme si voy un poco rápido. Busco Annotation Symbols y voy a buscar mGridHeadCircle, que es este, ¿cierto? No, este. Botón derecho y le digo editar. Eso es para editar cualquier familia que ustedes quieran, ¿ya? Y entonces acá voy a tomar el texto, ¿cierto? Y me dice acá que es un label, que básicamente es un texto que lee a un parámetro, en este caso el nombre del eje, y le digo editar tipo para configurar su gráfica y en el color le pongo que sea rojo.
Y ahora tendría que cargarlo al proyecto. Webinar gráfica, ok. Le digo sobreescribir, ¿cierto? Y ahí me aparece rojo. Y ahí recién pude cambiar todo el eje. ¿Ya? Entonces, en este caso, si me quiero llevar esta configuración de ejes rojos o cualquier otro color a otro proyecto, tendría que traspasar tanto los espesores de línea como sí, el estilo de objeto básicamente, porque el otro tendría que configurarlo directamente ahí en el proyecto. Entonces, alguien me está hablando acá por el chat. Ya. Entonces, Mauricio, yo te recomendaría eso, o sea, o duplicas el eje y creas un nuevo tipo de eje que te permita cambiarlo independiente de los ejes principales, o creas un nuevo tipo de línea. Te mostré ahí cómo cambiar la gráfica del eje, y voy a mostrar, yo creo que lo último para que vamos cerrando. No sé, Maya, cómo estamos, ¿cierto?, en el tiempo. Yo creo, Bianca. Sí, sí, ya. Entonces voy a mostrarles lo último, que es cómo añadir una nueva línea, por si quisieran hacer esto, ¿ya? Entonces tendríamos que ir acá a Manage, ¿cierto? Gestionar, configuración adicional, que yo dije que iba a ser como nuestro mejor amigo, y vamos a buscar los Line Styles. Entonces busco ahí. Acá están todos los estilos de línea que Revit tiene, cargados en este momento, y si ustedes crean alguno, también lo pueden traspasar con transferir estándares de proyecto, ¿ya? Entonces le decimos acá, nueva, ¿ya? Y voy a crear una que sea, podría ser roja, o podría ser eje, ¿cierto? Segmentado, guión bajo, rojo, ¿ya? Y entre paréntesis, yo siempre uso como el entre paréntesis y ponerle el espesor del 1 al 16 para acordarme después de si es la línea que necesito o si necesito crear otra que sea más gruesa o más delgada. Y digo, ok, entonces voy acá, línea, yo dije que va a ser de espesor 1, color rojo, ¿cierto? Y acá voy a escoger el patrón. Entonces voy a escoger el patrón Dutch Dot, que es como segmentado y puntito. Y digo, ok. Entonces ahora, si quiero agregar, por ejemplo, voy a agregar una columna aquí para el lado a 1 metro. ¿Ya? Quiero poner un eje secundario que sea con esa línea, voy a Annotate, Detail Line o DL, que es el shortcut, y busco en los Line Style la línea eje segmentado rojo 1, ¿ven? Y ahí la dibujo simplemente. Ahora, como le dije a la persona que me estaba preguntando de esto, ¿cierto? Probablemente haya que ajustar el patrón y crear un nuevo patrón que sea más cortito, porque si voy a crear ejes para elementos que son pequeños, probablemente necesite que se ajuste un patrón más cortito. O más pequeño en el fondo. Oh, es que se me pierde el chat aquí. Ahí está. Randy, no hay problema. Mauricio, ¿con objetos intermedios te refieres a...? O sea, puedes hacer esos tipos de líneas como rayita, rayita chica, rayita larga, puntito, esas sí las puedes crear como patrones de línea. Y es lo mismo, Manage, configuraciones adicionales, sería Line Patterns, ¿ya? Incluso podrías tú importar cierto estilo de línea de CAD hacia acá, Array. Ahí sí, mira, lo que pasa es que tenía malo el micrófono. Disculpa, buenas noches. Mira, mi consulta es la siguiente, si se puede hacer un tipo de línea con letras intermedias. Ah, con letras. Sí, como el fence que tienen. O con Chuta. círculo entre medio. Yo creo que no. Yo creo que ahí, a ver, si voy acá a Manage, Line Patterns, ¿cierto? Creo que los nuevos patrones solamente solamente te permiten línea o punto. Y un espacio, obviamente. Pero sí podrías hacer como una trampilla
de cierta forma, que yo lo he hecho en algunos casos, que es traerte en un CAD, ¿cierto? Dibujar la línea que tú quieres con esos símbolos, luego guardarlo, lo importas en Revit y lo explotas. Y ahí vas a ver al tiro si te lo toma como línea o si te explota todos los segmentos, es porque realmente no soporta como ese tipo de línea. Pero nunca he hecho así como una con letras. Ahí sí que me pillaste. Y Jonathan me dice, muchas gracias por la presentación, súper buen aporte, se retira. Ya, hay varios que ya se están retirando, así que yo creo que podríamos dar por finalizado. Y bueno, yo decirles que fue un gusto y un placer estar con ustedes. Espero que si alguien tiene intenciones de tomar el diplomado, se contacten con Maida para que les consulte cualquier cosa. Si tienen una consulta que sea específica como de arquitectura o de los módulos, ella nos puede transmitir a nosotros también para contestarles. Y bueno, cualquier cosa también me pueden seguir en mi Instagram, que es @bcabello.arc, ahí promocionándome descaradamente. Así que eso por mi parte. Eso. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día, pero esperamos que haya sido un tema interesante para ustedes. 1.000.000 de gracias. Sí, gracias a todos por haber asistido. Un besito, Marilene.